etapa que les queda este cuatrimestre y el que viene y ya están, ya está. Están ahí muy cerquita, muy, muy cerquita. Sí. Sí, 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 están a metros. Ujú, sí. Bien, digamos, esta asignatura es como una continuación o está pensada como una continuación de lo que ha sido el taller integrador uno, taller integrador 2, ¿sí? Donde ustedes, al menos cuando yo he estado de responsable en el taller integrador uno, han tenido que desarrollar un diseño de investigación, pero lo han llevado a cabo de manera grupal, ¿sí? De manera grupal. En este caso, ustedes ya empiezan a prepararse, ¿sí? Esta es una asignatura que es preparatoria y que se complementa, se articula con la asignatura de quinto año, primer cuatrimestre, que es trabajo final, ¿sí? Para ya poder cerrar la carrera. Entonces, Perdóname, Hernán, la finalizar. idea es, yo también estuve cuando los chicos, chicos los digo con cariño, ¿no? Presentaron el taller integrador 2 que también lo pudieron hacer en grupo, Ujú, ¿está bien? Y la idea de esto es, como decía Hernán, eh, que ustedes terminen el primer cuatrimestre del año que viene, ¿está bien? Y al poquito tiempo presenten la tesis exacto, o el trabajo final, ¿está exacto. bien? Esa es un Ujú. poco la idea, no que pierdan 3 años más. No, no, la idea es que entre esto, entre los talleres integradores que tuvieron, lo que vamos a tener ahora, más el trabajo final integrador, ¿está bien? Terminan de cursar en julio y en agosto presentan la tesis, por ejemplo. ¿Está Ujú, bien? Esa es un poco la idea, para así. que no pierdan tiempo, que en definitiva siempre, o en la mayoría de, muchos lo han vivido, en la mayoría de las carreras, el cuello de botella es la tesis, el trabajo final, es donde uno en realidad pierde mucho tiempo, ¿sí? Porque casi que se desvincula del ámbito académico y uno tiene que hacer mil cosas, trabajar, familia, ir, venir. Entonces, bueno, la idea es que cierren para esta época ya tengamos 14 o 15 licenciados, Ujú, exacto. ustedes. A diferencia de lo que han venido haciendo en el taller Integrador uno, taller Integrador 2, lo que implica esta instancia ya es de tipo es individual, ¿sí? Esa es una de o esa es la mayor diferencia en realidad, y no sé si casi la única diferencia que van a tener con los talleres integradores, porque la idea es que en las asignaturas anteriores ustedes puedan ir debatiendo cuando plantean el problema de investigación, por ejemplo, tener un grupo con el cual debatir, con el cual poder hacerse las preguntas, ¿sí? Para poder cuestionar y poder precisar ese problema de investigación y a partir de ahí, que es la semilla, digamos, la semilla del proceso que ustedes van a desarrollar. En este caso, ustedes ya han tenido llamémosle, entrenamiento en estos cuestionamientos al problema de investigación, por lo tanto van quedando ya en condiciones de poder llevar adelante esas preguntas de manera individual, ¿sí? Y a su vez se corresponde con el trabajo final que tiene un carácter individual en el caso de esta carrera. Entonces, la idea de esta asignatura es que ustedes puedan desarrollar un diseño de investigación, ¿sí? Un diseño de investigación, que ese diseño de investigación sea factible, es decir, posible de llevar a cabo, teniendo en cuenta los recursos que ustedes tienen, entre ellos uno de los más importantes, el tiempo, ¿sí? El tiempo, pero también los recursos humanos, tecnológicos necesarios para poder desarrollar, ¿sí? Que ustedes puedan pensar en este problema de investigación, desarrollar ese diseño bajo nuestra supervisión, ¿sí? Bajo nuestra supervisión. ¿Por qué seguimos con el tema de las supervisiones? Porque ustedes van a elegir ahora un tema nuevo, diferente posiblemente al que venían trabajando en los talleres integradores anteriores, ¿sí? Al ser un trabajo grupal en las asignaturas anteriores, no pueden desarrollar las 5 personas del grupo exactamente el mismo tema de investigación. Entonces, acá van a haber diferencias, van a haber distinciones, pueden cambiar los gustos también, los intereses, ¿sí? A medida que van transitando en la carrera. Entonces,
está pensado para que ustedes puedan desarrollar ese diseño de investigación. Pero ya les digo, los materiales se van a repetir en cierta manera en relación a lo que han visto ya desde Ciencia, Tecnología y Sociedad, Taller Integrador uno, Taller Integrador 2, y ahora vamos a volver a ver determinadas estructuras del proceso de investigación porque eso no cambia, ¿sí? Eso no cambia. ¿Dónde está el quid de la cuestión? En su trabajo específico, ¿sí? ¿Con qué inconvenientes se van a encontrar ustedes? Eso hay que verlo en cada uno de los trabajos específicamente. Por eso, las supervisiones son de cada uno de los trabajos de manera individual, ¿sí? Esto está pensado para desarrollarse en dos etapas, ¿sí? En dos grandes etapas, que van a ser dos grandes entregas, como dos partes. Vamos a dividir este diseño de investigación en dos partes. En una primera parte, ustedes van a tener todo lo que es el contenido un poco más teórico, ¿sí? El contenido un poco más teórico que va a ser desde la portada, van a tener que armar la portada, la introducción, ¿sí? La introducción, el marco teórico y los antecedentes de investigación, ¿sí? Eso va, esos van a ser, digamos, los aspectos que ustedes van a dar en la primera presentación, en el primer avance del diseño, ¿sí? Y después vamos a tener una segunda etapa o una segunda entrega donde vamos a abordar los objetivos de investigación y el apartado metodológico, junto con todo lo que va quedando, que son los anexos en caso de ser necesarios y la bibliografía en función de algún formato particularmente, ¿sí? Entonces, van a ser como dos grandes entregas. Cada entrega que ustedes hagan, ¿sí? En función de, por ahí, ¿han tenido contacto ya con el cronograma que dejamos? ¿Pudieron revisar un poquito el cronograma? En el aula virtual dejamos un cronograma donde está pautada la presentación. La semana que viene nos vamos a conectar nuevamente vía Zoom para hacer la entrega de la consigna de la primera parte y les vamos a dejar ya el material para que ustedes puedan avanzar con la primera parte, ¿sí? Ustedes hacen una entrega. Esa entrega, como decimos ahí en las notas, siempre tiene que estar, las entregas parciales siempre están en formato Word. ¿Sí? Siempre en formato Word. Así nos permite a nosotros hacer las sugerencias, las correcciones, las anotaciones de manera más sencilla, ¿sí? Nos hacen esa primera entrega de la primera parte, nosotros corregimos, devolvemos y después hacen una segunda entrega, ¿sí? Con esos aspectos ya modificados. A partir de ahí pasamos a la segunda parte y nos movemos de la misma manera. Hacemos entrega de la consigna y los materiales para la segunda parte, hacen una primera entrega, corregimos, ¿sí? O supervisamos, devolvemos y hacen la entrega definitiva. Una vez que eso está aprobado, ahí entregan recién el trabajo completo, ¿sí? El trabajo completo en formato PDF, ya de manera definitiva, ¿sí? Pero fíjense que por cada una de las partes ustedes tienen dos correcciones, ¿sí? Dos correcciones o dos supervisiones. Entonces la idea es que podamos terminar el cuatrimestre con un diseño lo más o lo mejor logrado posible, ¿sí? Eso va a requerir que ustedes pongan, digamos, el esfuerzo para poder cumplir porque lo que se pide es el cumplimiento con los tiempos y las formas, ¿sí? Entonces, si pedimos en la primera entrega, pedimos la portada, la introducción, el marco teórico y los antecedentes, bueno, la idea es que esos cuatro elementos estén presentes en esa primera entrega, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué? Porque por una cuestión de tiempos, por una cuestión de tiempos y por una cuestión de coherencia también a lo largo del trabajo. Vamos a ver que, como venimos diciendo ya desde el primer año con Ciencia, Tecnología y Sociedad, eh, todo el trabajo tiene que tener una coherencia. Es decir, no es que la primera parte y la segunda parte no se pueden comunicar, tienen que estar totalmente comunicadas, ¿sí? Es decir, lo que ustedes vayan a poner en el apartado de la metodología, ¿sí? Y en los objetivos, tiene que estar directamente relacionado con el problema de investigación que ustedes han planteado. Ese problema de investigación tiene que tener una fundamentación, tiene que tener un contexto, ¿sí? Eh, los conceptos o las ideas del marco teórico,
que ustedes van a utilizar se tienen que desprender o tienen que surgir de ese problema de investigación y las herramientas metodológicas que ustedes proponen, el tipo de análisis, por ejemplo, que ustedes proponen, tiene que estar relacionado con esos marcos teóricos, con esos conceptos, con esas concepciones, digamos, ¿sí? Entonces se busca que todo el trabajo tenga una coherencia, tenga una línea, ¿sí? Lo que pasa es que lo dividimos en dos partes a modo didáctico, ¿sí? Para que no tengan que hacer todo el trabajo, corregir todo el trabajo, volverlo. Entonces lo podemos ir viendo por partes, ¿sí? Bien. Me dijeron, ¿pudieron entrar y ver el cronograma? Sí, sí. Sí, Bien, 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 bien. ¿Qué más teníamos por acá? Les voy a estar subiendo después también una resolución, ¿sí? Una resolución del 2022 donde habla un poquito acerca del trabajo integrador final, el trabajo final integrador de la carrera, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea? Lo que pasa es que realmente no hay una estructura con aspectos específicos que ustedes deben incluir dentro del trabajo final integrador, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es proponer nosotros una estructura en función de los trabajos finales integradores que se van presentando en la modalidad de tesina en otras facultades también y en la misma facultad de matemáticas, para otras carreras, ¿sí? Por otra parte, no sé si estoy, se ve mi pantalla? Sí, Sí, ok, sí. bien. Por otra parte, dentro de lo que es la presentación, bueno, mencionamos que estamos con Fabri dentro de lo que es el equipo del equipo docente. Las conexiones van a ser tres, ¿sí? Vamos a tener tres conexiones vía Zoom. Esta, la primera, la semana que viene, la siguiente para entregar la consigna de la primera parte. Y vamos a tener una tercera conexión cuando entreguemos la consigna de la segunda parte del diseño de investigación, ¿sí? Y por otra parte, después del cronograma, dejamos algunas notas adicionales, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, el tema del uso de la IA, ¿sí? El uso de la IA no está restringido a una edición asistida por la IA. Es decir, ¿pueden utilizar la IA? Sí, la idea es que si ustedes la necesitan, la puedan utilizar, pero para las funciones que están descritas en este apartado, ¿sí? Para una revisión de gramática, ortografía, sintaxis, pero eso es una vez que ustedes han escrito el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es ver cuáles son las ideas que a ustedes les van surgiendo en relación a esto. Y la idea también es que esas decisiones metodológicas que ustedes van a tomar para poder armar el diseño de investigación sean pensadas por ustedes. En muchos casos, los diseños de investigación tienen que estar contextualizados, ¿sí? Tienen que estar contextualizados y eso requiere que ustedes tomen decisiones metodológicas específicas, ¿sí? Sabemos ya que si uno mete un buen prompt dentro de una IA, ¿sí? Una gran parte de este proceso de investigación lo puede resolver la IA, pero nuestra idea es que ustedes tengan justamente una formación lo más crítica posible. ¿Sí? Lo más crítica posible y que ustedes puedan tomar esas decisiones metodológicas para decir, bueno, ¿qué voy a poner en el apartado de la metodología? ¿Cuál va a ser el tipo de análisis? Y el tipo de análisis está en función de qué? Y de los objetivos planteados. ¿Cuáles son mis objetivos? Bueno, en función de eso voy definiendo el tipo de análisis que puede responder a esos objetivos. ¿Sí? Entonces, la idea es que si ustedes usan la IA, ¿sí? La pueden usar para esto. Una vez que ustedes ya están armando el diseño de investigación, para ver la sintaxis, para ver la ortografía, para ver, ¿sí? La gramática, pero no para que les haga el trabajo, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Sí. Bien, perfecto. sí, en definitiva, perdón, Hernán, Sí, sí. eh, esto es una suma del taller integrador uno más el 2, nada más que van solos, ¿está bien? Y ya los prepara, en muchos casos, para el trabajo final, Ujú. porque muchos de ustedes, si les interesa, pueden utilizar. Obviamente no,
pueden decidir, lo van a decir ustedes, pero tranquilamente pueden utilizar este trabajo que hayan hecho, ¿está bien? Para llevarlo a el año que viene al trabajo final integrador. Ujú, claro. Ya les soltamos la mano, ya aprendieron a caminar, a correr, bueno, ahora tienen que ir solas y solos. Ujú, No, vamos a estar ahí, pero sí. traten de animarse que no creo que tengan problemas. Sí, si este diseño de investigación ustedes lo hacen a conciencia, con un interés, por eso ustedes pueden elegir la temática que ustedes quieran. La temática está abierta a los intereses que ustedes tengan, en tanto tenga conexión con lo disciplinar, ¿sí? Es decir, con el análisis y la gestión de datos, y por ahí también se pide a veces que sea un tema lo más actualizado posible, ¿sí? Pero si ustedes seleccionan, eligen este tema y generan este diseño de investigación con un buen interés de parte de ustedes, ¿sí? Eso les puede servir, como decía Fabri, ya es la base para el trabajo final que ustedes pueden llegar a desarrollar después, ¿sí? Tengan en cuenta que si ustedes llevan adelante el desarrollo de este diseño, una gran parte del trabajo final ya está lista, porque después lo que les queda es salir a campo, buscar datos y aplicar lo que dicen que van a aplicar. ¿Sí? Si ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer un análisis de correlaciones dentro de la metodología, listo, queda con esos datos aplicar las correlaciones a los datos a la información que tienen. ¿Sí? Aplicar un análisis de correlaciones a la información que tienen. Entonces, si ustedes pueden en esta asignatura lograr un diseño lo más interesante posible, después les queda solamente aplicarlo. ¿Sí? Entonces, tendrían una gran parte del trabajo final ya resuelta. ¿Sí? Eso, Sí, casi la mitad del trabajo final listo. claro, Y van a exacto, tener sí. todo el cuatrimestre que viene para llevarlo a cabo, ir a campo, a Sí. juntar Profes, datos y a utilizar los modelos, como decía Hernán, que consideren oportunos, Ujú, sí, de acuerdo a los profes, objetivos. sí. Sí, perdón, una pregunta. Durante el desarrollo del trabajo final, no ahora, sino el año que viene, ¿vamos a tener algún tipo de guía, digamos, o lo hacemos solos? no, no, sí, 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 sí. Hemos charlado con Marisa, vamos a ver cómo generamos para que tengan alguien que los dirija, obviamente. ¿Está bien? Ah, bien, gracias. Ujú, Sí, sí. sí, sí, Eso no será un problema que va a estar definido antes de que empiece la cursada del año que viene. exacto. Sí, Pero sí. buena tu Bárbaro. pregunta, Estefania. Todos los trabajos Bárbaro. finales tienen que tener esa guía, ¿sí? Y alguien que se haga responsable también por las presentaciones y la dirección que lleva ese trabajo. Sí. Obviamente, voy a decir algo trivial. Si están estudiando problemas climatológicos, ¿está bien? En la provincia de San Juan, de acuerdo al fenómeno del niño, no busquen como director un médico. Digo, está bien, el médico los puede salvar a ustedes, darles una aspirina si les duele la cabeza, pero la idea es buscar a alguien que conozca el tema para que los guíe. Está Ujú. bien, no para que esté de florero ahí mientras ustedes trabajan. ¿Está claro? Sobre eso, ¿hay como un pool de profesores con tiempo para No se asistirnos hagan, en... no se hagan problema, para el año que viene los van a tener. Estamos trabajando en eso con Marisa. Sí, sí, sí. Vamos a ver si son profesores de acá o son profesores de otro lado. Pero la idea es que si son de acá o de otro lado, sean de la misma, ¿cómo es? Manejen la misma temática. ¿Está Exactamente. bien? Ujú, sí. Sí, yo tengo un profesor de la UBA que trabaja en problemas climatológicos en la provincia. Ah, fantástico. Está Ujú, bien, bárbaro. exacto. Pero no se hagan problema que en estos días tenemos que definir eso. O sea, en este Y mes una, de agosto. una Sí, pregunta Marian. más sobre cuando dijeron los datos que, o sea, presentado el proyecto, después solo queda como aplicarlo a los datos. Eh, Sí. en algún momento entendí como que teníamos que salir a recolectar los datos, o sea,
el proyecto, el diseño del proyecto incluiría el muestreo, todas esas cosas irían a cargo nuestro o se puede utilizar un dataset que En existe. esta asignatura lo que vamos a hacer nosotros es avanzar con lo que es el diseño de investigación, es Lo decir, que vieron en el taller uno, ¿se acuerdan? claro, con el Sí, plan de investigación. Nada más, el plan. Ujú. Ustedes pueden utilizar como fuente de datos la fuente de datos que mejor les permita acceder a la información y responder a la pregunta problema, ¿sí? Entonces, si vos me decís, bueno, mira, voy a trabajar con un dataset que ya está, bueno, esa es tu fuente de información, ¿sí? Y está bien, ok, ¿sí? Está bien. Ahora, si vos decís, mira, no, esto no va con un dataset, va con una serie de encuestas, ¿sí? Tengo que salir a tomar encuestas porque no está disponible actualmente esta información, perfecto. Entonces, tu diseño de investigación, tu diseño metodológico, contemplará la toma de encuestas. Pero en esta asignatura no vamos a salir a tomar encuestas ni vamos a descargar o ni vamos a acceder al dataset para empezar a trabajar con los datos, sino que nosotros lo que hacemos es planificar, ¿sí? Vamos a hacer una propuesta de análisis de datos, pero no vamos a hacer el análisis de datos en esta asignatura, ¿sí? Entonces, ok, lo que va a quedar es plasmado en un diseño, en un plan de investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces también pasa eso, en muchas carreras uno presenta un plan de tesis, ¿sí? Y ese plan de tesis es evaluado por un jurado, por ejemplo. Si el jurado te da el ok, ahí es cuando uno accede a campo, ¿sí? Sale a campo a buscar los datos. ¿Por qué? Porque puede pasar también que el jurado te diga, mira, esto no es viable, ¿sí? Esto no es viable y vos decís, bueno, pero yo ya busqué los datos. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, ¿sí? Lo que se hace es elaborar un plan de investigación y si ese plan es aprobado por un jurado, que muchas veces es un tribunal, en ese caso te dan el ok para salir a campo, buscar los datos y efectivamente aplicar aquello que dijiste que ibas a aplicar. ¿Sí? ok, gracias. No, de nada. Ese era uno de los aspectos, el tema del uso de la IA era uno de los aspectos que habíamos marcado. Otro ya lo mencionamos recién, que son los formatos de entrega, que tiene que ver con que las entregas de la primera y la segunda parte, ¿sí? Habíamos dicho, siempre deben hacerse en formato Word, ¿sí? En realidad eso nos permite a nosotros hacer las correcciones, sugerencias de manera más sencilla y solamente la entrega definitiva del trabajo final, que se hace el 11 de noviembre, si no me equivoco, sí, el 11 de noviembre se entrega en formato PDF, ¿sí? Se entrega en formato PDF. Y por otra parte, otra nota que hemos marcado es la de materiales adicionales. ¿Por qué? Porque en el aula virtual lo que vamos a subir seguro, seguro, es aquel material que les va a servir a todos, independientemente de cuál sea su tema o trabajo de investigación. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Puede haber trabajos de investigación, ¿sí? De una temática particular que requieran algún otro tipo de material extra. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, algo que tenga que ver con la ética, ¿sí? La ética en un ámbito particular, ¿sí? Entonces, bueno, podemos llegar a subir, en función de lo que nosotros vayamos supervisando, podemos llegar a agregar algo de material que no les va a servir a todos, ¿sí? Pero sí les puede resolver el inconveniente a quienes se están dedicando a esa temática, ¿sí? Entonces, por eso lo que estamos diciendo es, bueno, más allá de lo que aparezca luego en la bibliografía, ¿sí? Pueden llegar a tener un material, algo de material adicional, ¿sí? Pero es justamente para solventar estos problemas que tienen que ver con que cada uno elige un tema de investigación distinto, diferente, ¿sí? Bien. Había puesto una cuarta, perdón, había puesto una cuarta nota adicional, algunos tal vez la llegaron a leer, otros no, después la borré, ¿sí? Que tenía que ver con el tema de la asistencia obligatoria a las conexiones Zoom, ¿sí? Pero nada, la saqué finalmente porque en realidad el compromiso y el trabajo que ustedes van a ir desarrollando se nota en las entregas, ¿sí? Lo que sí, asegúrense
de que si se perdieron, por ejemplo, la conexión, la segunda conexión donde entregamos la consigna de la primera parte, bueno, acceder a ese video y mirar a ver qué es lo que dijimos ahí, ¿sí? Porque por ahí a veces en la consigna que demos, pueden quedar algunas cosas no demasiado claras, ¿sí? Y esas cosas se van aclarando en las consultas que ustedes mismos hacen en estas conexiones, ¿sí? Entonces, bueno, se sacó esto este requisito de las conexiones obligatorias. Esta materia no tiene, por lo tanto, asistencia, ¿sí? No tiene, por lo tanto, asistencia. O en todo caso puede entenderse que la asistencia está dada por la entrega de los trabajos, ¿sí? ¿Cuál es el requisito que sí o sí tienen que cumplir? Que las entregas las hagan en tiempo y forma. En tiempo significa que si decimos para el 11 del 11 se entrega el trabajo final definitivo, el 11 del 11 ya tienen que estar todos los trabajos finales entregados, ¿sí? Y en forma quiere decir que no solamente se entrega el trabajo final en formato PDF, sino que cumple con todos los apartados necesarios del diseño de investigación. ¿Sí? Entonces, por eso tienen tiempo. Fíjense que cuando ustedes hacen una entrega, nosotros, una vez que recibimos todas las entregas, tenemos una semana, nos tomamos una semana para corregirlas, ¿sí? Para corregirlas, para evaluarlas, para supervisarlas, y después entregamos o hacemos la devolución para que ustedes hagan los cambios o las modificaciones en caso que sea necesario, porque a veces hacen una primera entrega. La primera entrega que nos pasó mucho con el taller integrador uno, por ejemplo, del año pasado, hubieron primeras entregas que estaban fantásticas, que estaban muy bien logradas y quieta. Tengo el perro que quiere salir a pasear acá ahora. Eh, hicieron una primera entrega muy completa, ¿sí? Cumplieron con todos los requisitos que se solicitaban y no tuvieron que acceder a una segunda entrega, ¿sí? No tuvieron que transitar una segunda entrega, ¿sí? Entonces eso también puede pasar, eso también puede pasar. Pero ¿a qué vamos con esto? A que el proceso se desarrolla durante todo el cuatrimestre y la intención de eso es asegurar que si ustedes han ido cumpliendo, ¿sí? Si ustedes han ido cumpliendo con las entregas en tiempo y forma, han podido, si se sugieren modificaciones, han podido tomar esas modificaciones, han podido realizarlas o han podido ampliar aspectos, ¿sí? Han podido ampliar los aspectos que se piden, ustedes van a llegar a fin de cuatrimestre con el trabajo prácticamente aprobado, ¿sí? En la última parte lo único que va a quedar es hacerle una última pulida al trabajo, ¿sí? Para poder entregarlo en formato PDF. Pero es una evaluación en proceso, ¿sí? Es lo que se llama una evaluación en proceso. Vamos evaluando a medida que a medida que vamos trabajando en cada uno de los diseños de investigación, ¿sí? No es que les vamos a dar todo el material y al final del cuatrimestre les decimos, bueno, y ahora con todo esto tienen que armar un diseño de investigación y presentarlo, que uno no sabe si está bien, si no, si hay cosas para corregir, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que ustedes puedan transitarlo, ¿sí? Al modo de una evaluación en proceso. Bien. Fabri, ¿se te ocurre algo más? No, 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 Creo que no, no les va a costar. A ver, ¿se acuerdan los problemas que tenían en el taller integrador uno, por ejemplo? ¿Cuál fue alguno de los problemas? No importa de quién, ¿está bien? Que querían, por ejemplo, abarcar mucho, ¿sí? Querían decir, por ejemplo, querían estudiar la conectividad en la República Argentina, en Ujú. Internet. ¿Cómo hacen? ¿Es factible eso en la República Argentina? Yo creo que no, ¿no? Entonces, digamos, utilizar esas herramientas que han ido aprendiendo en el taller uno y en el taller 2 y aplicar por sobre todo lo que vieron en el taller uno de manera individual acá. Y el año que viene, en la última materia que estén haciendo prácticamente, fuera de los optativos, ya armar el trabajo final. Ujú. Exacto. Sí, sí, sí. Nadia, por ejemplo, ¿qué tema, a grandes rasgos, qué temas te interesaría investigar?
Ah, qué buena pregunta. La otra pregunta que tenían para ustedes es cómo eligen un tema, qué tienen Ah, en cuenta, porque bien, eh, no tengo, hoy no tengo ni idea. bien, bien, bien. Tocamos un punto álgido entonces. Sí. Eh, ¿Cómo elegís? ¿Cómo elegís? Mira, es fácil. No, no es fácil. Es lo más, digamos, es lo más complejo en realidad. Porque, ¿qué es lo que pasa? Uno puede elegir de acuerdo a las características personales, de acuerdo a el tipo de actividad que realizan. Uno puede haber visto un trabajo de investigación y quiere replicarlo, ¿está bien?, en el lugar donde viven, o haber leído alguna tesis alguna vez y decir, bueno, esta tesis que tiene 10 años, quiero ver de replicarla hoy, ¿está bien? Siempre con temas de interés, qué sé sí. yo. Eso, ¿Está bien, Nadia? Más o menos. eso es uno de los elementos súper importantes. Por ahí ver que a ustedes les interese el tema, ¿sí? Decíamos siempre con Fabri, no hay nada peor que investigar un tema que no te gusta, con el que no estás No, conectado, no, es una cosa que que te uno ve, aburre es que para uno rabiar, investiga porque uno se otros lo enoja. están investigando nada más. Claro, yo quisiera, Mm. investigar algo que sea de relevancia pública, o sea, dado que es una universidad pública, como para dejar algo que sirva, Ujú. aunque sea muy acotado el Espera, alcance. espera, Nadia, ¿te puedo interrumpir en dos Sí, por cositas? favor. Primero, primero, no traten de buscar un premio Nobel, Exacto. ¿está bien? Por favor, ¿está bien? No busquen un premio Nobel porque van a estar 100 años con la tesis. Sería fantástico, pero no. Por otro lado, tampoco es bueno estudiar problemáticas personales, Ujú. ¿está bien? Porque hay falta de objetividad. ¿Qué sé yo? A Hernán, ustedes comentaban que la perra lo estaba jodiendo para salir a pasear. Si él se pone a estudiar la problemática de los perros para salir a pasear, va a estar Atrapado. contaminado con su problemática. ¿Está Ujú. bien? Perdón, Nadia, esas dos ideas quería No, tirarles. no, es buena. Y yo ya pasé por una carrera de ingeniería que dejé sin la tesis por no lograr que me aprobaran el proyecto en la UBA, y la dejé sin la tesis. O sea, nunca me recibí por eso. O sea que el tema de acotar el alcance lo tengo súper claro. No voy a ir ni por un premio al piste, nada. Bien. Em, pero me Para el- cuesta, me cuesta abstraerme de cómo lo voy a implementar y eso, y me asustó un poco esto de que tenía que ser aprobado y todo eso Bien. porque ya pasé por Bien. ahí. Mira, igualmente nosotros vamos a dejar algo de bibliografía, ¿sí? Algo de bibliografía. Hay un libro sencillo, muy sencillo, de muy fácil acceso a su lectura que da algunas estrategias para poder encontrar un tema y un problema de investigación, ¿sí? Y lo va haciendo paulatinamente, ¿sí? Entonces, pero básicamente lo que te dice es que primero hay que, muchas veces uno busca directamente ir al problema de investigación. ¿Cuál es el problema de investigación? Y en realidad es muy difícil acceder directamente al problema de investigación, sino que uno empieza por el área de investigación, ¿sí? En qué área me decías que te estás desarrollando? En ingeniería, por ejemplo, vos tenés conocimiento. Yo, claro, pero en informática, o sea, yo Bueno, trabajo como programadora. bueno, en informática. Entonces, dentro de lo que es informática, vas viendo, bueno, cuáles son las áreas posibles para trabajar, ¿sí? ¿Cuál es el área que más te gusta? ¿Cuál es el área que más te llama la atención? Y dentro de ese área, ¿cuáles son las problemáticas que pueden llegar a existir? ¿Sí? ¿Qué tipos de cosas necesitan en este momento algún tipo de solución, algún tipo de respuesta? Entonces te vas adentrando de a poco, ¿sí? Hasta que en algún momento digamos, después de cuestionar y cuestionar y hacer preguntas, te encontrás con el problema de investigación, ¿sí? Pero es un proceso donde cada uno lo va pensando y va eligiendo también. Esas son las decisiones metodológicas que ustedes toman, ¿sí? Uno elige qué es lo que quiere investigar, en este caso, pero ese tema de investigación, ese problema de investigación, tiene que estar
lo que yo recomiendo, por lo menos, y es lo que decía Fabri recién, que esté conectado con sus intereses. ¿Sí? Que les resulte un tema interesante para poder investigar, ¿sí? Porque piensen que después van a tener que fundamentarlo, por qué es importante investigar esta temática, cuáles son los aportes que se puede hacer, el marco teórico, hay que buscar teorías, información acerca de esta temática que ustedes quieren abordar, hay que buscar antecedentes de investigación, entonces es como mucho trabajo rondando a lo mismo, ¿sí? Si a uno le aburre el tema, si a uno no le gusta el tema, o si uno no está convencido de ese tema, es muy fácil caer en eso, ¿sí? Caer en Boicotearse. Exactamente, exactamente. Entonces, nadie y compañía. Lo que decía Hernán es ir, vayan de lo macro a lo micro. Ujú, ¿Cuál es el tema? El gran tema. Este, fantástico. Ahora, de este tema, ¿cómo lo puedo subdividir? ¿Está bien? Y de esa subdivisión, ¿cuál es la que más me interesa? ¿Por qué? Porque me siento cómodo, porque me gusta, porque, o sea, obviamente, vuelvo a insistir, lo dijo Hernán, lo dije yo, no busquen algo que les disguste, ujú. porque se la van a pasar muy mal, ¿está Sí, bien? sí, sí. Eso y volvemos a repetir nuevamente esto que decía Fabri, no traten de buscar una, una problemática que vaya a modificar el rumbo de la disciplina del análisis de datos, ¿sí? Toda investigación lo que hace son pequeños aportes, ¿sí? Pequeños aportes. ¿Quieren hacer un gran cambio? Bueno, eso implica un proyecto a largo plazo de investigación, ¿sí? Un proyecto a largo plazo. Ir investigando sobre una temática y aportar cada vez más información. Y ese cambio se va dando de manera paulatina, ¿sí? Pero con el trabajo final, uno lo que hace es pequeños aportes, ¿sí? Pequeños aportes. Es como diría Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Exacto. Ustedes van a hacer un ladrillo, nada más, para hacer una gran pared. Pero son ladrillos, no se sientan mal por eso. No, No no. pueden hacer la pared completa. Ujú. ¿Está Sí, bien? piensen que toda la ciencia está hecha de esos pequeñitos ladrillos, ¿sí? Y nadie armó la pared completa solo, ¿sí? ¿Que han habido grandes aportes? Sí, seguro, han habido grandes aportes a lo largo de la historia, pero sería malvado pedir que a cada tesista, nada, le cambie el rumbo a la disciplina, ¿sí? Que aporte algo que nunca nadie haya pensado y que cambie totalmente la forma de ver el análisis de datos, por ejemplo. Si surge, genial, buenísimo, pero no es el espíritu de un trabajo final. ¿Sí? El espíritu de este trabajo final es que ustedes puedan abordar una temática, indagarla, hacer un análisis de esos datos, interpretar esos datos y brindar una conclusión, y ahí está el aporte. ¿Sí? En eso está el aporte. No significa que ustedes tienen que cambiar la disciplina por completo. ¿Sí? Entonces no se pongan esa mochila encima, porque eso también es algo que los va a tumbar desde el principio, porque van a elegir un problema de investigación y van a decir, bueno, no, pero esto no es relevante, no tiene tanta importancia, no va a generar ningún cambio, no me gusta, lo descarto. ¿Sí? Y así vamos a descartar todo, todo. Entonces, ¿por dónde va la elección de temas? Por los intereses, por lo que ustedes conocen y obviamente por la lectura. ¿Sí? Lean, fíjense si hay un tema que les interesa, empiecen a buscar información acerca de ese tema. ¿Qué es lo que se ha estado investigando últimamente? ¿De qué manera se lo está abordando? ¿Sí? ¿Cómo se lo está evaluando? ¿En quiénes se está evaluando esa temática? Y muchas veces, como decía Fabri, ustedes pueden decir, bueno, mira, vi que están investigando el uso de la IA en tal tipo de trabajo para automatizar determinados procesos, ¿sí? Y lo que nosotros queremos saber es, bueno, cuál es el impacto que tiene en la producción, en una producción determinada. Bueno, perfecto. ¿Y eso se ha hecho acá en San Luis? ¿Se ha hecho en Buenos Aires? ¿Se ha hecho? No, no se ha hecho. Se hizo, no sé, en otro lugar. Perfecto. Entonces, podemos, digamos, adecuar un diseño de investigación para evaluar esas características en una población o en una muestra particular en el lugar donde estemos. ¿Sí? Yo hablo San Luis, pero claro, hay mucha gente que no está en San Luis. Claro, la mayoría no está. Claro, Pero bueno, sí.
Pero bueno, sáquense esa mochila de encima de el tema de ustedes tiene que cambiar la disciplina completamente porque eso justamente es un factor que los va a trabar, ¿sí? Nadie les pide en ninguna carrera, no solamente en esta, en ninguna carrera, se pide que el conocimiento que ustedes aporten modifique la forma de ver la disciplina, ¿sí? Pero es un análisis sobre cualquier cosa, o sea, no es que cuando yo decía aporte es aporte a lo que se analiza, no a a la disciplina en sí, ¿no? Estuve leyendo un paper de la Asociación Americana de Estadística y no entiendo nada, no tengo ni el menor, ni la menor posibilidad de hacer un aporte a la estadística, pero a eso me refería con algo, y eso es lo que me cuesta, algo que me interese, porque en general la informática no me interesa. Ujú, Erré completamente la carrera. Eh, pero también necesito conocer sobre, es como que se necesitan muchas cosas, es como que lo que conocemos es lo que nos limita, porque si lo tenemos que conocer, es como que estamos limitados por lo que, por lo que Pero está conocemos, bien, ¿no? Nadia, está bien tu razonamiento, pero fíjate lo que decía Hernán. Algo, vos sos de Buenos Aires, ¿cierto? Sí, Podés leer algo, algún paper de algo que se implementó en Córdoba, ¿está bien? O en Venado Tuerto, o en Rosario, y querés aplicarlo a tu lugar de residencia. Lo podés hacer tranquilamente. Después comparás. Es bárbaro. No hay problema. ¿sí? ok. O algún No, no, estudio no. que se haya hecho en el mismo lugar con anterioridad, ¿sí? Y vos replicás esa investigación para ver si han habido cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, no sé, lo que mencionaba Fabio hace un rato, ¿sí? Los índices de conectividad en relación al uso de una plataforma determinada, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué pasaba con esa plataforma en su creación? ¿Qué pasa 3 años después? ¿Qué pasa 5 años después, por ejemplo? ¿Sí? Entonces vos ahí vas viendo cuál ha sido el avance, cuáles han sido las modificaciones, qué cambios han habido, ¿sí? En- y cuando habla de conectividad, bueno, obviamente si uno dice, bueno, conectividad, en el marco teórico vamos a tener que definir qué entendemos por conectividad, qué entendemos por plataforma, qué características tiene esa plataforma, pero lo que estamos haciendo es actualizar resultados, ¿sí? Actualizar resultados y conclusiones de un proceso que se ha venido dando en el tiempo. Sí, pero te sirve para Claro, comparar. piensen en la medicina. No quiero decir que ninguno de ustedes es médico, por ahí sí, no sé, no tengo idea. ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Han habido cambios? Sí, han habido cambios. Claro que sí, pero sobre la misma temática. ¿Está bien? Fíjense en alguna vez, con Hernán estábamos también, éramos docentes de la Universidad Católica acá en San Luis, con la gente de obstetricia. Si ustedes miran el proceso, ¿está bien? Desde las matronas hasta las y los obstetras actuales, han habido infinitos cambios y la temática es la misma, ¿está bien? Pero pasaron 100 años. Ujú, sí, ¿Y han habido cambios? Sí, han habido cambios. ¿Y es la ujú, misma temática? Sí, nadie se ofendió, ¿está bien? sí, sí, sí. Además, por ahí ver el contexto en el que se presentan o en el que surgen distintas problemáticas. Estamos en un contexto bastante particular, ¿sí? Donde ya nos manejamos con una magnitud de datos que era impensada hace 40 años atrás, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué surge el Big Data? ¿Sí? ¿Por qué surge la minería de datos? Y porque el volumen de información que estamos manejando actualmente no tiene nada que ver con el volumen de información que manejábamos 30 años atrás, ¿sí? Entonces necesitamos otras herramientas, pero eso es permitido por el contexto. Lo mismo que decía Fabri, uno dice, bueno, la obstetricia ha tenido un objetivo que es más o menos conocido por todos, ¿sí? Pero no es lo mismo la obstetricia en un periodo de paz, por ejemplo, que en un periodo de posguerra. Pensemos ese caso, ¿sí? En un periodo de posguerra, la población económicamente activa, por ejemplo, queda totalmente disminuida. Entonces, vamos a necesitar dentro de unos años,
aumentar esa población económicamente activa. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos? Y de que la mortalidad infantil sea lo menor posible, por ejemplo. Entonces, ¿a qué apunta eso? Y las técnicas para disminuir la mortalidad infantil eh, mejoran, ¿sí? Tenemos mejores índices y eso produce que dentro de 20 años, ¿sí? En lugar de tener X cantidad de población económicamente activa, tengamos un poco más, ¿sí? Y eso mejore la situación, el desarrollo, la industria. Entonces, fíjense que está todo conectado y ese tipo de estudios, por ejemplo, ese tipo de mejoras se disparan en función del contexto, ¿sí? Pensemos en, no sé, en la pandemia, por ejemplo, cuándo se empezaron a desarrollar, cuándo tuvieron un salto en el desarrollo de las plataformas para poder comunicarse con otros. Después de la pandemia, principalmente. ¿Por qué? Y porque el contexto lo solicitaba, el contexto lo necesitaba. ¿Sí? Necesitábamos conectarnos con el otro y teníamos Skype, nada más. En ese momento lo único que había era Skype que andaba como quería, ¿sí? Yo digo Skype, no sé, por ahí capaz que el que conoce me dice, bueno, pero también estaba tal otra plataforma. Genial, pero había muy pocas, ¿sí? Había muy pocas. Entonces el desarrollo, no solamente de la cantidad de plataformas, sino de la calidad, ¿sí? De la calidad y de las posibilidades, se dio a partir de ese contexto particularmente, ¿sí? Entonces por ahí vos preguntabas, Nadia, bueno, cómo hago para elegir un problema? Primero, tener en cuenta los intereses. Segundo, tener en cuenta el área en la que ustedes sí pueden actuar, ¿sí? Pues yo puedo estar muy interesado en, no sé, en la medicina china, pero si no tengo idea de medicina, me voy a tener que poner desde cero, me va a llevar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, eh, los intereses, el área en la que ustedes puedan llegar a manejarse o desempeñarse y el contexto, ¿sí? El contexto y las posibilidades que nos brinda el contexto. Eso por ahí puede llegar a ayudarles a decir, bueno, mira, en este contexto surgen tales problemáticas. A mí me gustaría investigar esto, ¿sí? Y ahí van eligiendo un poco. Digamos, no hay una receta para elegir un tema de investigación, pero sí está bueno tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Bueno, por Y lo la que menos vos es dijiste, una punta. Hernán, no, y la que dijo Hernán, algo que les guste, por favor, que disfruten haciéndolo. Insisto, uno muchas veces hace cosas que porque me dijeron que esto es bueno hacerlo, a mí me parece un bodrio y lo hago con una cara de traste terrible y no sale nada. Y estoy mal. Entonces, traten de buscar algo que además puedan disfrutarlo. Ujú. Sí, 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 sí. Bien. ¿Preguntas? Silvia, Ariel, Estefanía, ¿quiénes más están? No, creo que está claro. Bien. Maida, Matías, Patricia. ¿Queda alguna duda Por el con momento respecto no. a la modalidad de cursar, o sea, a la modalidad a la forma en que nos vamos a manejar? Bien. Bien, bien, bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces la idea es la semana que viene volver a conectarnos, ¿sí? La semana que viene ya vamos a dar, si bien ya anticipamos un poquito en qué va a consistir esta primera parte, ¿sí? Vamos a hacer algunas precisiones sobre esta primera parte, ¿sí? Lo que sí tengan en cuenta siempre que tanto la primera como la segunda parte tienen que estar enganchadas de manera perfecta entre sí, ¿sí? Es decir, tienen que ser coherentes entre sí, ¿sí? Eso es lo que es uno de los aspectos que vamos a revisar, sobre todo cuando ustedes hagan la segunda entrega, ¿sí? Que la metodología que están planteando tenga que ver con esos objetivos, tenga que ver con el marco teórico, tenga que ver con los antecedentes que ustedes buscaron y con el problema de investigación, obviamente, ¿sí? Pero bueno, si no hay preguntas, entonces la idea es conectarnos la semana que viene, ¿sí? El martes de la semana que viene a las 9 para ya brindarles la consigna de la primera parte y dejarles el material. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Buenas noches. buenas noches. ¿Qué tal, Patria? Muy bien.
Muy aparte de los encuentros de Zoom que vamos a tener en el caso de, o sea, que están los tres, en el caso de que tenga algún problema de algo que no lo pueda resolver, ¿les puedo escribir o por la plataforma? Sí, 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 Bien, sí, 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 sí. La vía de comunicación por ahí es la plataforma. A veces mandan algún mensaje privado, por ejemplo, no, no hay, o si no en el foro de consultas. En el foro de consultas también está bueno porque a veces la duda que uno tiene, el otro, el compañero o la compañera todavía no ha tenido esa duda. Entonces dice, ah, yo no había pensado esto, tampoco sé cómo lo voy a resolver. Entonces lo podemos responder más colectivamente, ¿sí? Pero sí, buenísimo, sí, no hay problema, no, no hay inconveniente. Sí, buenísimo, buenísimo. ¿sí? Lo pueden hacer. Si es algo muy, muy particular de su diseño de investigación, en su problema de investigación, lo pueden hacer a veces por privado, pero está bueno utilizar el foro de consultas para sacar ese tipo de dudas, ¿sí? Porque a su vez también es una instancia colectiva en la que nosotros nos conectamos para responder, ¿sí? Pero a veces podemos, capaz que un día no nos conectamos, ¿sí? En ese día que nosotros no nos conectamos, no sé, Juan Pablo o Estefanía tenían resuelta esa duda y te pudieron contestar, ¿sí? Bien, Entonces nos vamos apoyando así entre todos. Pero sí, buenísimo. sí, sí, ningún problema, ningún problema. Igualmente vamos a tratar de que en las supervisiones y en las devoluciones que nosotros hagamos, vamos a tratar, como siempre hemos hecho, de ser lo más claros posibles, ¿sí? De ser lo más claros posibles. Es decir, no, no vamos a hacer, no sé, si ustedes presentan un marco teórico, ¿sí? Mi sugerencia no va a ser ampliar. ¿Sí? Punto aparte. Si no, voy a decir, bueno, ampliar con conceptos relacionados tales como este y este. Entonces ustedes ya saben con qué cosas tienen que ampliar. ¿Sí? Claro. O, no sé, en el peor de los casos, nada, hemos tenido tesistas que el jurado les ha puesto corregir y uno no sabe qué es lo que tiene que corregir. ¿Sí? Entonces, bueno, esas imprecisiones vamos a tratar de evitarlas totalmente, ¿sí? Y ser lo más claros posibles en la devolución que les demos, ¿sí? Porque la idea es esa. La idea no es que ustedes se devanen los sesos pensando qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que tengo que ampliar, sino que ustedes sepan, ¿sí? Qué es lo que tienen que ampliar y en la medida de lo posible, por qué tienen que ampliar eso, para qué les serviría, ¿sí? Claro, claro. Para mí va a ser esto lo de la tesis, que, como que me quedó un poco como de ruido que todavía no lo entiendo mucho, que recién cuando terminemos la otra materia, el otro año, el otro cuatrimestre de la materia, recién ahí tenemos que empezar a hacer la tesis o ya la podemos arrancar desde antes. Ese era No, no. mi... Lo que dijo Hernán es, lo que hacen ahora, una tesis tiene dos etapas. El plan, que uno el plan lo hable en futuro, ¿está bien? Es lo que Ujú, voy a hacer. Y otro es ir al campo, Ujú, tomar los datos. Ahora, en esta instancia, vamos a hacer el plan, todo lo que tenemos ganas o lo que queremos hacer. El año que viene, en el segundo cuatrimestre, ahí sí, van a buscar datos, van a tomar encuestas, hacer entrevistas, dataset, como decía Nadia recién, ¿está bien? Ahora tienen que hablar en futuro. ¿Qué es lo que bien, les gustaría hacer? ujú. ¿Está bien? El año que viene hablarán en pasado. Hicimos tal cosa, relevamos estos datos, claro. ¿está bien? Sí, sí. O sea, sí, sí, creo que lo entiendo por más que nada porque como dijeron que el jurado tenía que aprobar o no la tesis, ahí como que, o sea, pensaba, digo, capaz que lo tenemos que hacer en ese momento para después arrancar. No, no, Pero, si ustedes deciden que lo que hacen ahora les va a servir Ujú, para el año que viene, mejor todavía, se ahorraron la mitad del tiempo, exacto. claro, Sí, sí, sí. ¿está bien? Porque tienen, sí, tienen el el plan tiempo. aprobado y les va a quedar, obviamente, buscar los datos, analizarlos de acuerdo a los objetivos y dar Bien. conclusiones y Ujú, eventualmente sugerencias. exacto. Excelente, ahí entendí. Gracias, profes. Lo que ustedes hagan ahora puede ser el plan de tesis, ¿sí? Refinando algunas cuestiones, tal vez, pero puede ser su plan de tesis el año que viene, ¿sí? O puede Claro,
Que ustedes decidan, mira, este tema yo lo empecé a investigar y en realidad no me gusta tanto, voy a cambiar de tema. Inconveniente, tienen que arrancar de cero con un tema nuevo, ¿sí? Claro, Entonces, pero bueno, nosotros tiramos el lance. Si eligen, por eso yo les decía recién, si ustedes eligen un tema que les interese, ¿sí? Que sea disciplinar, pero que les interese, que les guste, ¿sí? Y lo pueden desarrollar como un plan, ya tienen prácticamente el plan armado, ¿sí? claro. Las Eso, vacaciones de verano ya tranquilas eh, pasas, más que exactamente. nada. Las Ujú. vacaciones de verano pueden ser Pero vacaciones. Sí, claro, sí, claro, como para decía, llegar tranqui. eh, Exactamente, claro, exactamente. como decía Hernán, Patri, a lo sumo la tendrán que ajustar un poquito, afilar, depurar un cachito, pero el Claro. plan lo tienen, ¿está bien? Sí, sí, esa era mi idea más que nada, Claro, para ir. la idea es que tengan la primera parte, que es el plan, Exacto. ¿está bien? Lo mejor afilado posible. Entonces, el año que viene van a tener todo el cuatrimestre para juntar Desarrollar. Ujú. información, Claro, para investigar. evaluar, claro, claro, para dar conclusiones, sugerencias, ¿está bien? Buenísimo, Bueno, genial, me quedó súper claro todo. dicen que Bárbaro. esto que nosotros decimos así muy rápido, muy sencillo, ya con eso les queda solamente tomar datos e interpretar. Bueno, tomar datos e interpretar también lleva un tiempo, ¿sí? También lleva un tiempo, pero esos tiempos ustedes los pueden llegar a calcular en función de los recursos que tengan de tiempo, económicos, recursos humanos, recursos tecnológicos, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes no lleguen que no terminen con un plan que no sea factible, que es lo que les decía Fabri, no sé, eh, indagar la magnitud de las conexiones, de la conectividad en la Argentina, ¿sí? La magnitud y el Claro. tipo de conectividad en la Argentina. Y uno dice, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas para eso? ¿Sí? Ujú. ¿De dónde vas a sacar esos datos? Claro, Entonces, en cambio, si uno dice, bueno, indagar la cantidad de conexiones a la plataforma del Banco Nación en el área de préstamos durante los últimos 6 meses. Ah, perfecto. Bueno, ahí ya es más abarcable, ¿sí? claro. Es más abarcable, es más factible de poder, si uno tuviese acceso a esos datos del Banco Nación, obviamente, pero Banco Nación o cualquier otro banco, pero a eso vamos, a que ustedes puedan hacer que el problema, ¿sí? sea un problema real, ¿sí? Que se pueda llevar adelante en el tiempo que pide una tesis, que pensemos como máximo un año, ¿sí? Como Ujú. máximo. Nunca con datos de juguete, ¿no? Siempre con datos reales. A ver, si es un trabajo aplicado, tienen que ser datos reales, ¿sí? Si uno va a hacer un trabajo más teórico, bueno, puede generar datos para demostrar algo, ¿sí? Puede generar datos que no sean reales para mostrar algo. Pero no, en este caso ustedes trabajan, la idea de esta tesis es que sea aplicada, ¿sí? Que ustedes puedan aplicar las herramientas que han aprendido a lo largo de la carrera, entonces tienen que ser datos reales, ¿sí? No pueden decir, Bien, imaginemos que tal cosa, ¿por qué? Porque ustedes sacan conclusiones a partir de ese análisis de datos. Y esas conclusiones tienen que servir para articular con una respuesta para resolver ese problema, ¿sí? La tesis lo que les da a ustedes es información. ¿Sí? Después esa información hay que utilizarla para modificar la realidad, ¿sí? Para modificar la realidad para que podamos tener una, no sé, una mejor calidad de vida, por ejemplo, ¿sí? Pero claro, por eso, si nosotros inventamos los datos, ¿sí? Si creamos una base de datos con datos que aleatoriamente crea un software, ¿sí? Y esos datos no son reales, bueno, nuestras conclusiones no van a hablar acerca de una situación de la realidad, claro. ¿sí? Van a hablar Claro, de... va a ser muy teórica Ujú, y no práctica como lo que uno pretende. es- Obviamente hay datos de primera mano y de segunda mano. Es ujú, decir, uno puede ir a tomar datos haciendo encuestas, entrevistas, o decir, bueno, fantástico, utilizo los datos del Ministerio de Economía, ¿está ujú, bien? De alguna temática durante los últimos 5 años. exacto. Fantástico, son datos de segunda mano, sí, pero son del Ministerio de Economía, Ujú. ¿está bien? Claro, ahí lo valida. O Claro, claro.
hago una comparación entre los últimos, no sé, 10 censos realizados en la Argentina para ver algunos aspectos particularmente, ¿sí? Cómo se han desarrollado o qué evolución han tenido, ¿sí? Entonces, pero sí, es como dice Fabri, esos datos ya están tomados, ¿sí? Son una fuente secundaria. No son datos que evaluaste vos, sino que fueron evaluados por otra entidad y vos tomaste esos datos para hacer un análisis adicional, ¿sí? Y Obviamente hay que aclararlo eso se exacto, aclara. ¿sí? ¿Está bien? Claro. Uno no va a hacer una casa de brujas si lo tomaron bien o mal. ¿Está bien? Porque si el Ministerio de Economía, digo por decir, arroja a través de su página esos datos, uno tiene que suponer que son veraces, ¿sí? Ujú, No hacer casa de brujas, tampoco se enloquezcan con eso, ¿eh? sí. ¿Está bien? Una pregunta más. Supongamos que, porque ahí me quedé los datos de primera mano y de segunda mano, supongamos que voy a un hospital y logro que me den los datos, pero me los dan de una manera, como diría, no estructurada. Entonces, y yo logro crear un dataset. ¿Esos Ujú. serían datos de primera mano? Los datos tomados son de segunda Son, mano. son Vos Segunda datos. lo que mano. hiciste es Bien. organizarlos. Yo Vos los los organicé. organizaste. Claro, Bien, suponte que te den el peso de los neonatos, ¿está bien? De una manera desorganizada. O sea, vos no vas a modificar el peso de los neonatos. claro, ¿Sí? ahí Vos está. lo que vas a hacer es ordenarlos de Ujú, Ujú. acuerdo al peso del padre, el peso de la madre, el peso del neonato, el tipo de alimentación, qué sé yo, digo por decir, se ujú, me acaba de ocurrir, por ahí es una pavada, pero son datos que vos nos has tomado. claro. Los datos de primera mano son los que vos tomás. Vos Ujú, vas casa por casa y haces una encuesta o vas a un hospital y le haces una encuesta a las enfermeras ujú, acerca de, qué sé yo, cómo se sienten, si están bien, si están mal, eh, alguna característica. Eso es primera mano, porque vos lo tomaste. ujú, Lo otro es segunda mano, porque alguien lo tomó. Bien, Uno tiene que suponer que los datos de segunda mano, ¿está bien? Fueron bien tomados. Y claro. sí, Sí. porque si no hacemos, insisto, una casa de brujas y nos enloquecemos haciendo esa casa de brujas y no tenemos forma de, por sobre todo, datos anteriores, tenerlos ahora. ¿Está bien? Si a mí me dicen que el promedio de peso de los neonatos durante la pandemia fue de 3,2 kilos, ¿tengo forma de verificarlo empíricamente o no? Y no, porque ya los chicos tienen 3 4 años. O sea, Ujú, tengo claro, que suponer que lo que me dicen en el hospital es lo real. ujú, No puedo hacer, vuelvo a insistir, casa de brujas. ¿Sí? exacto. Uno lo tiene que aclarar, de dónde salieron los datos, quién se los dio. Entonces, de paso, ¿para qué le sirve? Para, queda mal lo que voy a decir, pero para lavarse las manos, entre comillas. Es decir, ¿quién los tomó? Los tomó fulano, mengano, esta institución. Ahora, si fueron bien tomados o mal tomados, no es parte de la investigación de ustedes. Ujú, bien, Van a investigar lo que sucedió en ese centro o en ese lugar donde están investigando. ¿Está exacto. bien? Y excelente. uno presupone que si los datos provienen del hospital, están respaldados, digamos, por el profesionalismo de esa institución que te provee los datos, ¿sí? Claro, Distinto a decir, bueno, no, yo creo que tiene que haber pesado más o menos tanto, 2,3 kilos cuando nació, y te lo dice alguien que no está vinculado, que no estuvo en el pesaje de esos niños, que no. Entonces, en ese caso, uno sí, a ojos cerrados puede decir, bueno, en estos datos no puedo confiar, ¿sí? Pero si te los da el hospital, si te los da el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Educación, bueno, uno supone que esa institución respalda una forma de tomar los datos, ¿sí? Que es adecuada para llevar adelante un análisis. Y es más, en muchas instituciones, ¿sí? En muchas instituciones te dicen la manera o los componentes que forman parte de ese dato, ¿sí? Si vos decís, no sé, el índice de desocupación, ¿sí? No podemos hablar del índice de desocupación como si hubiese un solo único índice de desocupación y que todos sabemos cuál es, ¿sí? ¿Por qué? Y porque depende, los mismos gobiernos a lo largo del tiempo pueden agregar o quitar características,
¿sí? Para calcular ese índice de desocupación, ¿sí? claro, Entonces, sí, y aparte, Con la pues, canasta básica. claro, La la canasta canasta, básica. Y, claro, y volvemos uno otra puede vez decir no, al claro. contexto. Volvemos otra vez al contexto. En este momento, lo que dice Fabri, dentro de la canasta básica se contempla, por ejemplo, la conexión a Internet como como un posible elemento más a tener en cuenta porque es un gasto más, ¿sí? No la canasta alimentaria, sino la canasta de servicios, por ejemplo. Pero hace lo que decíamos hace un rato, hace 30, 40 años atrás, la conectividad a Internet, ¿sí? No estaba dentro de los gastos que teníamos que prever. ¿Sí? Entonces, el contexto muchas veces te determina los elementos que forman parte de un índice, por ejemplo. ¿Sí? claro, Claro, bien, como decía Hernán recién, tengan cuidado porque seguramente se van a cruzar, no digo ahora, pero el año que viene, con alguien que les diga, no, a mí me parece que el INDEC tomó mal. No, no, a mí no me interesa lo que a vos te parezca. ¿Está bien? El INDEC me dijo esto. No, pero para mí que se equivocó el INDEC. ¿Y a mí qué me importa? Si el INDEC me dice algo, lo que me dice el INDEC, como decía Hernán, está avalado por el Ministerio de Economía, o del INDEC particularmente. ¿Está Ujú. bien? Sí. Y cualquiera va a decir, no, 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 para mí que en el censo del 2011, que fue en el 11, ¿no? O en el 11, 12, no me acuerdo, Sí, me parece que fue. el INDEC se equivocó y tendría que, no, no, no importa si se equivocó y tendría que. Uno dice, los datos del INDEC del censo del 2011, creo que fue, ¿está bien? Fueron estos, para Ujú. esta temática en particular. Y va a haber un montón de gente que te va a decir, no, mirá, eso lo tomaron mal, ¿por qué? Porque estaba sesgado por el tipo de gobierno, porque además querían que. No, no importa lo que vos me digas. Está bien, te agradezco, pero esto me lo da el INDEC. Y el INDEC, Ujú. en definitiva, es el ente, ¿está bien? Que largue esos datos. Uno podrá o no confiar, pero bueno, ¿está Exacto. bien? Uno Y se eligen. salvaguarda. Sí, negro. No, no, eso de que eligen también la fuente, ¿sí? Eligen también la fuente en función de lo que ustedes estén buscando, ¿sí? De la problemática que ustedes están planteando, porque ahora que se menciona el INDEC, ¿sí? Otro que le hace la segunda al INDEC es los índices calculados por la UCA, por ejemplo, ¿sí? Sí, Los índices en la calculados por la Universidad UCA. Católica. Entonces, su fuente de datos puede ser uno o puede ser otro, ¿sí? Puede ser la UCA o puede ser INDEC, pero ustedes tienen que, lo importante es que ustedes también fundamenten por qué eligen esa fuente de información, ¿sí? ¿Por qué eligen esa fuente de información y no otra? Obviamente el INDEC o la UCA son mucho más preferibles a el me parece, a mí me parece que pasa tal cosa, ¿sí? El a mí me parece que, como una opinión individual, subjetiva, ¿sí? Si no está respaldado en datos, no tiene asidero dentro de la investigación. Claro, es una charla de bar. A Exacto. mí me parece que mañana va a llover, pero está bien. Yo miro, yo si quiero saber si mañana va a llover, no escuche el a mí me parece de mi amigo que está tomando un café conmigo o el negro que está tomando un mate conmigo. Miro el servicio meteorológico, a Mm. ver qué dice. Bueno, hay un 42% de probabilidad de que mañana llueva. Ah, bueno, está bien. ¿Quién lo dijo? El servicio el SMN, Ujú. Servicio Meteorológico Nacional, no sé cuál, no sé cuáles son las siglas. Sí, ¿Está sí. bien? Eso. No es el a mí me parece, porque si no es tan poco objetivo el a mí me parece, que van a haber tantas respuestas como personas les parezcan las cosas. Ujú. Y estadísticamente no me sirve. Sí, sí, O sí. sea, necesito que sea lo más objetivo posible, sin llegar, vuelvo a insistir, a ser casa de brujas. Ujú. ¿Está bien? Bien, pero esas decisiones son las que ustedes van a tener que ir tomando a medida que vayan armando el diseño, el diseño de investigación, ¿sí? Y obviamente no es que van a ir solos o solas, ¿sí? Y lo van a tener que presentar y arriesgarse a un cara o cruz, ¿sí? Está aprobado, está desaprobado, sino que justamente supervisamos, hacemos una devolución, ¿sí? Hacemos una devolución y ustedes incorporan en esa devolución distinguiendo a veces entre lo que es una sugerencia, por ejemplo, o lo que es una corrección. ¿Sí? Si es una corrección, esperamos que eso vuelva transformado, distinto. Si es una sugerencia, bueno, ustedes pueden a veces tomarla o no. ¿Sí? Pero, pero bueno, en base a eso se va a dar la dinámica
la dinámica de la asignatura, ¿sí? Básicamente es presentar los avances parciales en tiempo y forma, ¿sí? Presentar en el formato que se pide, que es formato Word, a excepción de la entrega definitiva que se presenta en formato PDF. ¿Por qué se presenta en formato PDF? Porque se supone que ya está listo, ¿sí? Ya tuvieron todas las devoluciones, entonces ya queda la forma definitiva del trabajo, ¿sí? Pero bueno, esa es la dinámica, digamos, que estamos planteando para la asignatura, que por otra parte es la primera vez que se toma, ¿no? Sí, ellos son los conejitos de India Es desde la el primera primer vez que día. se dicta. Sí, ya Sí, no, son los conejitos de India desde los primeros son los valientes, las ingresados valientes. e ingresadas a la carrera. Exactamente, exactamente. Así que nada, felicitaciones para ustedes. Han sido los primeros en llegar a esta instancia, a esta materia. Así que, bueno, Fabri, no sé si vos tenés algo más para agregar. No, no, no se enloquezcan. No, no, no. O Sí. sea, que les va a hacer un poco de ruido, sí, que les va a querer quemar la cabeza, sí, un poco como decía Nadia hace un rato. Pero hasta que les caiga, y si no, nos preguntan, pero en algún momento les va a caer la idea y decir, ah, era esto lo que yo quería. Sí, sí, sí. Pero no, no, insisto, no, de un día para otro no va a salir todo, ¿eh? Lleva Ujú. un Profe, proceso, y una consulta. Estefania. Sí, ¿se cortó? Hola, Creo, hola. creo que Sí, sí. no, en cuanto eh, al tema de la elección y la extensión de los métodos de análisis, porque por ahí yo tengo así más o menos algún tema visto, pero la verdad que no tengo ni idea de cómo, ni de cómo empezar. Ujú. Eh, cómo me digo con eso? La extensión, vos te referís a la No, profundidad. al tipo de análisis que tenga que hacer, digamos, y hasta dónde llegar. Ujú. Bien, bien, bien. Bueno, esa es una de las cuestiones que vamos a ir viendo, porque cuando vos delimitas bien el problema de investigación, ¿sí? Eso te permite plantear objetivos claros, ¿sí? Y si vos planteas como un objetivo, no sé, describir, describir la cantidad de interacciones, ¿sí? Describir la cantidad de interacciones de los alumnos en la primera clase de construcción teórico-metodológica del trabajo final. Y después, en el marco teórico, definís interacciones como participación en el chat o en pantalla, ¿sí? Entonces, vos ya sabes, y aparte hablas de describir, ¿sí? Entonces, lo que vas a hacer es aplicar, por ejemplo, herramientas del análisis descriptivo. Vas a decir, bueno, vas a calcular el promedio de interacciones por cada 10 minutos, vas a dividir el 70% de las interacciones fueron en pantalla y el 30% fueron en el chat, ¿sí? Pero no vas a pasar de ahí. La idea es que vos, si tenés bien planteado el problema de investigación, bien delimitado el problema de investigación, eso te permite plantear los objetivos de la manera lo más clara posible y el límite tuyo está en cumplir con los objetivos, ¿sí? Claro, por ejemplo, suponte que vos quieras Ok. asociar algo, ¿está bien? Y bueno, calcularás un coeficiente de correlación, ¿está bien? Por ejemplo, o una regresión, según lo que quieras hacer. Por eso tienen que estar muy bien definidos los objetivos. Los objetivos son el puntapié inicial para ver qué es lo que tengo que hacer, ¿está bien? Quieren Sí, hacer tal vez lo que estaba pensando. un modelo de regresión logística. Ahí entro datos categóricos, ahí me toca a mí. Ujú, ujú, Está bien, por el comportamiento de datos lo pueden hacer, pero ujú. tiene que estar bien, bien, bien claro en los objetivos qué es lo que quiero hacer. ¿Está Exacto. bien? Piensen que básicamente esto es una torta. Creo que yo en algún momento lo dije. No sé si con ustedes o con alguien. Que uno, o una pizza, por la hora podría ser una pizza. ¿Está bien? Que uno lo divide en porciones. ¿Está bien? Cada porción es un objetivo y la suma de las porciones hacen la pizza, digamos, hacen el trabajo final. Bueno, uno tiene que dar cuenta de cada uno de esos objetivos. ¿Está bien? Sí. ¿Está claro, Estefanía? Sí, sí, O más o menos. sí, Por ahora más o menos. Con que esté más o menos ya está. Bien. sí.
Y Sí, vos, sí, vos porque te hoy el planteás primer día tres tiene que estar más o menos. objetivos o dos objetivos de investigación. Cumpliendo esos dos objetivos, ahí está el límite. Si vos decís Sí, no, que vas a yo describir lo, una variable y que después, o dos variables y que después vas a ver si están asociadas entre sí, bueno, para describir las dos variables tenés que utilizar estadística descriptiva, ¿sí? Podés utilizar tablas de frecuencia, podés utilizar gráficos, podés utilizar calcular el promedio, calcular índices de tendencia central y dispersión, el que vos quieras, el que te haga falta. Y después para el segundo objetivo, si estás planteando ver si hay asociación entre las dos variables, bueno, harás un análisis de correlaciones, ¿sí? Y con eso ya está. Porque vos decís, bueno, pero ¿hay alguna que sea la causa de otra? Ah, eso es regresión, ¿sí? ¿Y eso estaba en los objetivos? No, no estaba en los objetivos. Yo quería saber si estaban asociados, no si había una relación causal, por ejemplo. Perfecto, entonces no aplica Regresión. regresión, se me fue. No aplica regresión, Claro. ¿sí? Entonces el corte tuyo está en hacer algo, aplicar herramientas de la estadística descriptiva y después de correlación, de Pearson, de Spearman, la que se adecua al modelo o a la distribución de datos que tenga. Un G cuadrado o lo que fuera. ¿Está claro, tal bien? vez, no, yo lo que tenía en mente era por ahí algún tipo de modelo predictivo, pero por ahí se va un poco más. Tenés que tener en cuenta que en los modelos predictivos la situación de experimentación, ¿sí? Es más rigurosa muchas veces. Ajá, Eh, Claro. yo hablo de, no sé, en algunas variables, particularmente nosotros hemos trabajado mucho en ciencias humanas, en psicología, entonces nada, tenés que tener un control de variables, porque vos pensás que eso después lo vas a llevar adelante, ¿sí? Si sí, hay a mí me interesa más que nada el tema de las elecciones locales, por bien, eso. bien. Entonces, si vos querés hacer algún análisis de tipo predictivo, tenés que asegurarte que no hayan variables interferentes, por ejemplo, ¿sí? O identificarlas y tratar de alguna manera, eliminar el peso que tengan. Entonces, es más complejo, un análisis predictivo es más complejo, ¿sí? Bien. Bueno. Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que vos querés lograr y qué es lo que hace falta también, porque en una de esas vos decís, bueno, mira, no me hace falta un análisis predictivo, con que haga algo descriptivo, por ejemplo, como para panear cuál es la situación que hay, dar un panorama de la situación que hay, con eso ya me alcanza, ¿sí? Bueno, perfecto. Y es evidente, Estefania, que un análisis predictivo necesitas muchas variables, pero muchas en serio, ¿eh? Muchas, y hay que manejar muchas variables. ¿Está bien? Por ahí un Sí, análisis descriptivo, correlacional, ¿está bien? O una relación bien, causa-efecto. Lo podés hacer tranquilamente con un número relativamente pequeño de variables. Predictivo, por lo que decía Hernán, todas esas variables influyentes, muchas veces uno no las tiene en cuenta y son las que te están de alguna forma, eh, no digo destruyendo, pero que te están condicionando el modelo. Vos aplicaste un modelo, pero te faltaron tantas variables, meterlas ahí que en definitiva lo tuyo va a distar tanto de la realidad como Ujú, pasa a veces con ciertas encuestas a políticos. ¿Está ujú, bien? sí, sí. Entonces, bueno, eso hay que definirlo. Que le va a llevar un par de noches de almohada, le va a llevar un par de noches de almohada. Pero bueno, No, por eso está para pensarlo el problema, ¿viste? La idea es que también hagan un corte y se den un tiempo para pensar qué es lo que les gustaría, ¿sí? Uno está muy acostumbrado a ir, sobre todo cuando está haciendo una carrera, a ir cumpliendo. Me piden esto, lo hago, me piden, lo hago, me piden. En este caso hay que hacer un corte, ¿sí? Y decir, bueno, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué tema me interesa realmente? ¿Sí? Eh, y también en esto que vos decías, de la predicción política, por ejemplo, nada, ir teniendo en cuenta que estamos sumidos dentro de un contexto determinado, entonces por ahí las variables que afectan a ciertos contextos no son las mismas que afectan a otros, no sé, yo acá en San Luis lo pienso como algo muy tradicional, entonces, nada, algo que puede influir en el voto de una, si ese fuese el caso, en el voto de una persona puede ser las tradiciones familiares, ¿sí? Toda mi familia somos, nada, somos, no voy a poner, somos de tal partido, ¿sí? del partido A, sí. Claro, entonces,
Y eso yo no lo había tenido en cuenta, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en otros contextos tal vez la influencia de ese tipo de tradiciones no sea tan fuerte. ¿Sí? Porque la forma de pensar la política es distinta, porque la formación política puede ser diferente, por un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, pero la idea es que ustedes puedan desde ahora mismo, como ahora cuando cortemos en un ratito, ir pensando qué es lo que les gustaría, qué temas les gustaría. Y no necesariamente tiene que ser uno, por ahí pueden dejar flotando dos o tres temas y los van pensando y hasta que se decidan por alguno. ¿Sí? Bien. ¿Más preguntas? Profe, yo me tengo que retirar. No Estoy hay, en mi trabajo. sí, no hay ningún Ya es problema. No, está hora. bien. No hay ningún problema. Silvia, un gusto. Y bueno, Nos nada, si vemos no, el si no hay más martes que preguntas, viene. nos vemos el martes que viene a las 9. ¿Sí? Ahí vamos a dar entonces primera consigna y materiales para la primera parte. No se hagan problemas. Que tengan una linda semana, gente. Y Gracias.